Vamos a ver un tema que yo le he puesto la sabiduría y la corrección. Ese es el tema número 27 de esta serie. La sabiduría y la corrección. Ya Iván nos habló anteriormente acerca de la corrección. Él compartió un tema al cual tituló Aceptemos la corrección y nos habló acerca de lo sabio que es, aceptar cuando alguien nos corrige, tener un corazón humilde y dócil cuando alguien nos corrige. El día de hoy quiero seguir hablando acerca de la corrección, pero ahora basados en este pasaje, Proverbios capítulo 9, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 9. Proverbios 9, 7 al 9, el cual dice así: El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Vamos a leer también el versículo 12 y dice así: Si fueres sabio, ¿quién se beneficia? Nosotros, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, ¿quién lleva las consecuencias? También nosotros. Dice, pagarás tú solo. Fíjense, hermanos, el tema de la sabiduría es un tema de beneficio personal. Es decir, que cuando nosotros buscamos la sabiduría, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros mismos. Si nosotros aceptamos el consejo de Dios, entonces somos sabios. Y nos beneficiamos. Y por consecuencia, se benefician los que tenemos a nuestros lados. Pero si no lo aceptamos, si desechamos el consejo de la sabiduría de la palabra del Señor, también nosotros somos los que pagamos. Nosotros somos los que sufrimos las consecuencias y en muchas ocasiones, afectamos a todos nuestros familiares, a los que están cerca. Entonces es importante que entendamos el tema de la sabiduría como un beneficio personal. ¿A cuántos les gustan las cosas buenas de la vida? Sé sabio. Porque si eres sabio, entonces tú te beneficias y beneficias a los que amas. Pero si eres necio, tú te perjudicas y perjudicas a los que amas. Dentro de esta sabiduría, la sabiduría divina, tenemos que aprender a ver la corrección como una forma de crecimiento personal. La corrección es una forma de crecimiento personal, tanto en lo espiritual como en lo natural, porque en ambas cosas necesitamos ser corregidos. De manera que al ver la corrección como un beneficio para mí, un beneficio personal de crecimiento espiritual y natural, entonces yo pueda tener un corazón dócil para recibir el consejo y la reprensión que nos van a hacer más sabios en nuestra manera de vivir. Acuérdense que una forma muy simple de ver la sabiduría o de definir la sabiduría es hacer las cosas bien. Eso es ser sabio. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres hacer las cosas bien? Entonces sé dócil al consejo y a la reprensión, porque eso te hace más sabio. Te trae beneficio personal, crecimiento espiritual y natural. También tenemos que aprender a discernir y a corregir con sabiduría a aquellos que caen en algún error. Porque parte de la corrección no solamente es recibirla, sino también darla. Y en ambas cosas se necesita docilidad y sabiduría. Si mantenemos una actitud impulsiva ante la corrección, tanto cuando la recibimos como cuando la damos, eso nos pone en una posición de necios y nos puede meter en muchos problemas. Por eso no podemos ser impulsivos, ni cuando nos están corrigiendo, ni cuando vamos a corregir a otros. Tenemos que ser dóciles, tener dominio propio, tener discernimiento.
Porque en todo esto el Señor nos añade bendición. ¿Cómo actúas, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo actuamos ante la corrección? Acabamos de leer el versículo del 7 al 9, en donde en 4 ocasiones se menciona palabras que tienen que ver con la corrección. Corrige, reprende, luego dice nuevamente reprende y corrige. Bueno, ¿qué es la corrección principalmente? Quiero recordarles este concepto. ¿Qué es la corrección? La corrección es enmendar un error. Es corregir, es advertir o reprender a alguien por alguna falla. ¿Cuántos fallan? Bueno, cuando nos advierten o nos reprenden por alguna falla, significa que nos están corrigiendo por algo que está mal. Eso es lo que significa corrección o corregir. En el hebreo, la palabra que se traduce por corregir lleva la idea de instruir. Cuando alguien corrige a otra persona, lo que está haciendo es instruyéndola para que tome mejores decisiones, para que enmiende los errores, para que no vuelva a caer en la misma posición o situación de mal en la que cayó anteriormente, para que no caiga nuevamente en el error. Y a veces eso implica disciplina o castigo. Es la palabra yazar, la que se tradujo por corregir. Otra palabra que también se traduce por corregir en el hebreo es la palabra yakaj, que nos habla de tratar de razonar con alguien con el fin de hacerle entender un error. Eso es lo que hace cuando estamos corrigiendo o cuando nos están corrigiendo. Están tratando de razonar con nosotros o nosotros con alguien más con la intención de hacerle entender que cometió un error y que tiene que resarcir ese error, que tiene que aprender para ya no volver a cometer las mismas faltas. Ahora, la cuestión está, hermanos, en que todos los días nos vamos a enfrentar con el error. Todos los días. Tanto el error personal como con el error de otras personas. Pero no va a pasar ni un solo día en tu vida el que no enfrentes el error en la vida. O tú te vas a equivocar y si ese día no te equivocaste en algo, o alguien más se equivocó. Cuando eso no pase, el día va a ser perfecto. Y ese día va a ser cuando estemos en el estado eterno y ya no va a haber día ni noche, ¿verdad? Pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener que lidiar con el error. Y ahí es donde tenemos que aplicar la sabiduría para corregir tanto lo personal como el error de otras personas. Es algo, mis hermanos, de la vida diaria. Por lo tanto, necesitamos ser sabios al momento de tratar con la corrección, al momento de tratar razonar con alguien para hacerlo entender acerca de una falla, o al momento de que alguien esté razonando, tratando de razonar con nosotros a causa de alguna falla o algo que hicimos mal. ¿Alguno de ustedes, alguien los ha corregido? ¿Qué actitud has tomado? Uy, pues actitudes de todo color y de todo sabor. Bueno, la intención es que seas sabio y que tengas una buena actitud. ¿Has corregido a alguien? ¿Si has corregido a alguien? ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué actitud has corregido a alguien? Bueno, necesitamos ser sabios, hermanos, al momento de tratar con la corrección, tanto con la corrección que recibimos de otros, es decir, que estemos dispuestos a aceptar la corrección, como la corrección que hacemos a otros. Ahora, aquí yo quiero hacer una nota o quiero abrir un paréntesis en cuanto a la corrección, porque es importante distinguir, aprender a distinguir o discernir entre lo que verdaderamente es un error, una falla o un pecado,
de aquello que yo creo que está mal. Porque muchas veces queremos corregir cosas que a nuestro parecer están mal. Pero la realidad es que pueden ser cuestiones de personalidad. Y nos podemos meter en un error, podemos meternos en muchos problemas cuando queremos corregir cuestiones que son de personalidad o que son cuestiones de modo, pero que no necesariamente están mal. Algo tan simple como el barrer, ¿no? Si yo le digo a alguien, barre de allá para acá, y yo veo que alguien está barriendo así, y después así, bueno, es que a mí se me hace más fácil que lo hagas así. Me va a decir, sí, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Bueno, hazlo como tú quieras, pero deja limpio. ¿No? No lo voy a sentar yo, vamos a tener una plática. Abre tu Biblia, por favor, mira. Y quiero que muestre docilidad en una cuestión que es de personalidad o modo. O sea, hay que ser muy sabios para distinguir lo que necesita corrección de lo que no necesita corrección. ¿Sí me voy a entender? Bueno, cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tratar es acerca de las cosas que tenemos que corregir. Las demás no te hagas bolas. Tú tienes tu personalidad y tu modo, otros tienen su personalidad y su modo. No hagas conflicto. Haz las cosas como tú quieras hacerlas y deja que otros la hagan como quieran hacerlas. ¿De acuerdo? Yo estoy hablando de lo que realmente es error, falla o lo que es un pecado delante de Dios, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que entender en cuanto a esto, hermanos, es que todos, absolutamente todos, cometemos errores. ¿Hay alguien que sea perfecto aquí para apedrearlo por mentiroso? No, ¿verdad? Todos cometemos errores. Desde el momento en que nosotros aceptamos de que podemos cometer un error, también nos responsabilizamos de recibir corrección. Porque a muchos les cuesta trabajo ser corregidos, pero dicen que se aceptan que se pueden equivocar. Y eso es una contradicción. Yo no puedo decir que, no, es que yo soy imperfecto, pero al momento de que te dicen un error, te enojas. Ya no quieres recibirla. Espérate, entonces tú eres perfecto. No, sí cometo errores, pero este no. Ay, qué casualidad que el otro tampoco, y el otro tampoco, y tampoco el otro. Entonces nunca aceptas los errores o las fallas. Todos cometemos errores. El mundo, hermanos, está lleno de fallas. El mundo está lleno de errores y esto es a causa del pecado. En Eclesiastés 7:29, en la Nueva Versión Internacional, se lee de la siguiente manera. Tan solo he hallado lo siguiente, dice, que Dios hizo perfecto al género humano. O sea, hablando de Adán y Eva, Dios lo hizo perfecto. Pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. ¿Conoces gente complicada? Hazle así. Tócate el pecho. Ay, ¿cómo cree que yo soy complicado, pastor? ¿Tienes pecado? Eres complicado. Vivimos en un mundo de complicaciones a causa del pecado. La Escritura dice, se ha buscado demasiadas complicaciones. Y la palabra complicaciones se refiere a necedades. Pero el hombre se busca demasiadas necedades. Es decir, el hombre siempre está haciendo cosas que van en contra de la sabiduría de Dios. Siempre. Comportamientos, hermanos, que tienen que ser corregidos. Todo lo que va en contra de la sabiduría de Dios tiene que ser corregido. Tenemos que apegarnos a la sabiduría divina. En Eclesiastés 7:20, un poco antes, en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. Ni una sola. Ahora, ¿eso es una justificación para andar pecando? No. Simplemente te está diciendo que necesitas a Dios. Eso es lo que te está diciendo el pasaje, que necesitas a Dios.
que necesitas la corrección en tu vida. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado, porque en la vida de los hombres hay pecado. Fallamos, cometemos errores. No hay ni una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y sin duda alguna, hermano, tú también estás incluido en esta lista. Y yo estoy incluido en esta lista. ¿Cuál fue el último pecado que cometiste? Si lo hiciste, ya lo acabas de cometer. Tenemos que estar conscientes de que tenemos una naturaleza que todavía combate a nuestros miembros y que nos lleva a hacer lo que no queremos, a ir en contra de la sabiduría divina. Y esto es algo que enfrentamos todos los días. ¿Alguno no lucha con su propia carne todos los días? Es algo que es real. Hemos caído en alguna falta en la que tuvimos que ser corregidos y sin duda alguna vamos a seguir cayendo en faltas de las cuales tenemos que ser corregidos. Pecados también. Santiago dice, todos cometemos errores de muchas maneras. En Santiago 3:2, todos cometemos errores de muchas maneras. El que no comete errores en lo que dice, realmente es una persona buena que puede mantener todo su cuerpo bajo control. Ahora lo interesante no es que cometamos errores o fallas o que cometamos pecados, porque eso es algo que la Escritura nos dice claramente que nos vamos a enfrentar día con día. Eso no es lo interesante. Mira, a Dios no le sorprende que falles. ¿Sí sabías? ¿Por qué? Porque si Dios no quisiera que tú fallaras, ya te hubiera llevado al cielo. Pero Dios sabe que mientras tú estés en esta tierra, mientras no tengamos un cuerpo glorificado, vamos a cometer fallas, pecados, faltas. Aquí lo interesante es la forma en que reaccionamos ante el tema de las fallas o ante el tema de la corrección. Eso es lo interesante. ¿Qué actitud tomamos cuando fallamos y alguien nos corrige? Eso es lo interesante. Porque la actitud que tomamos ante nuestras faltas, ante la corrección que nos dan, evidencia nuestra posición delante de la sabiduría. Es decir, nuestra actitud cuando nos corrigen evidencia si le damos valor a la sabiduría de Dios o nos conducimos con la necedad del hombre, con la necedad humana. Mira, podemos rechazar impulsivamente la corrección. Oye, hermano, esto no estuvo bien. ¿Y tú qué me dices? No, yo eso no es cierto. No te permito que me digas eso. Porque a veces hasta nos indignamos, ¿verdad? Como, no, yo eso jamás, jamás. Hermano, te veo un poco soberbio. No, yo soberbio jamás. La soberbia la quité hace mucho tiempo de mi corazón. Bueno, si rechazamos impulsivamente la corrección, contestando agresivamente o justificándonos en nuestro corazón, eso nos hace necios. Automáticamente estamos despreciando la sabiduría, porque quizá Dios a través de esa corrección te quiera encarrilar por el buen camino, de cosas que quizá ni siquiera nos estamos dando cuenta, o cosas, hermanos, que nos damos cuenta pero que no hemos querido cambiar. Como David, ¿no? David sabía que cometió adulterio, asesinato, mas sin en cambio no había querido enmendar ese pecado, no se había arrepentido. Y llegó un punto en el que Dios envió al profeta Natán y cara a cara lo denunció. Y fue entonces cuando David tomó una actitud correcta ante la corrección. Dobló su corazón delante de Dios en verdad, con sinceridad de corazón, y fue perdonado por Dios. Podemos rechazar la corrección, lo cual nos hace necios,
O podemos aprender de la corrección manteniendo una actitud humilde y ser sabios. ¿Qué prefieres? Ahora, quiero que tengas bien en tu cabeza, todos los días te vas a encontrar con esto, todos los días, sea con tu propio error o con el error de los demás. Puedes ser impulsivo ante la corrección o puedes ser dócil y humilde ante la corrección. La primera te hace necio y la segunda te hace sabio. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres en tu vida? ¿Cuál quieres que esté gobernando tus decisiones? ¿Cuál quieres que esté gobernando tus relaciones? Porque del necio se apartan todos y cuando se muere hay fiesta. Muchos quieren ser amigos de los que son sabios y cuando éste parte, muchos lo extrañan. ¿De cuál quieres ser tú? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, dice el Proverbio capítulo 9, versículo 7. El que reprende al impío se atrae mancha. Y luego dice en el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Fíjate, hay dos personas actuando en este pasaje. El que corrige y el que es corregido. ¿Cómo actuamos ante una y otra posición? ¿Cómo actuamos cuando corregimos y cómo actuamos cuando somos corregidos? Bueno, la respuesta del necio a la corrección. Vamos a ver cuál es la respuesta del necio según este texto. Ahora, la palabra necio es la palabra escarnecedor e impío que se menciona en este pasaje, es lo equivalente a la palabra necio. En el caso de escarnecedor es la palabra lutz, que habla de una persona burlona, una persona que es soberbia, que menosprecia a otros, o sea, que los toma en poco. ¿Tú qué me vas a decir? Eso es menospreciar a alguien. Cuando alguien te llega y te dice, oye hermano, hiciste esto, ¿tú qué? Tú vas iniciando. Tú apenas acabas de llegar, estás en tu primer amor. ¿Tú me vas a decir algo a mí? Yo soy el pastor. Sería algo necio de mi parte. Si algo nos enseña la Escritura es que hasta de los niños podemos aprender, ¿verdad? Bueno, una persona escarnecedora es un necio porque es una persona que se burla de las opiniones de los demás. Es una persona soberbia que menosprecia la opinión de otros y no solamente eso, sino que trata de ridiculizarlos. Se ríe de ellos y los hace ponerlos en mal. También los llama impíos, que es la palabra rasha, que quiere decir una persona mala, una persona que es injusta. Y la Escritura nos dice cómo es el actuar de estas personas ante la corrección. Dice que, en primer lugar, una persona necia, burlona e impía, ante la corrección responde con afrenta, es decir, con insultos. Yo quiero que tú identifiques ambas partes en tu vida, cuando eres corregido y cuando corriges a otros. Cuando corriges a otros y te responden con insultos, con afrentas, o si cuando te han corregido a ti, tú has respondido con un insulto. Ahí te pusiste en una posición de necio. Una posición soberbia que menosprecia y ridiculiza a los demás. Una posición injusta. O si has corregido a otros y te han respondido de esta manera, bueno, te respondieron así por la condición en la que se encuentran. Esta palabra, afrenta, nos habla de insulto, pero es un insulto que lleva la intención de difamar a alguien con palabras despreciativas. Lo insultan, pero con una difamación, con algo que no es cierto.
Eso es la palabra afrenta. Una persona necia ante la corrección responde de esta manera. En segundo lugar, dice que la respuesta del necio a la corrección es manchando la vida de aquel que lo corrige. Se atrae mancha a aquel que lo corrige. Y esto se refiere a que le inflige algún daño hacia con esa persona. Le inflige un daño o una herida de alguna clase, sea física o sea verbal. Los necios responden así. A los que tratan de corregir y son necios, inmediatamente tratan de hacerle daño al que lo corrige, difamándolo, insultándolo, infligiéndole daño, tratando de herirlo, y eso no es sabio. Por eso tú ves personas que todos los días se pelean con alguien, porque hay errores en el mundo, hermanos. Hay fallas, hay pecado. Ves personas que cuando no salió peleado con uno, salió peleado con otro, y siempre se está quejando de alguien. Bueno, es que es un necio. No sabe corregir ni se deja que lo corrijan. Y nomás está tratando de crear problemas. Y en tercer lugar dice que un necio ante la corrección termina por aborrecer al que lo reprende. Termina por aborrecerlo. Y esta palabra aborrecer nos habla de un menosprecio que le produce odio. Personas que les dices, oye, no hagas esto, está mal. Uy, se indignaron y te odiaron con odio jarocho. Odio Veracruz. No sé por qué dicen que el odio veracruzano es el más fuerte, ¿verdad? Que hasta el diablo le tiene miedo a esos. Pero ese tipo de personas, y hay, y entre los cristianos, hermanos, personas que los corriges por algo, tratando de hacerle bien, y te termina odiando jarochamente. Te odia, te menosprecia a tal grado de que se genere en su corazón un odio y termina por tacharte de su enemigo. Mira, bueno, no sé si tú te has encontrado a alguien así. Yo sí. Pero también no sé si tú seas esa persona que ante la corrección odiaste a alguien y hasta el día de hoy tienes a alguien odiado en la puerta de tu cuarto y le avientas dardos. Porque podemos caer en esta condición de necedad ante la corrección. Y mira, escúchame bien, hermano, es algo con lo que te vas a enfrentar diario, todos los días, y necesitamos ser sabios ante la corrección. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante la corrección? ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos trata de hacer ver nuestros errores? ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Nos indignamos? ¿Nos justificamos? ¿Tratamos de insultar, difamar a alguien? ¿De infligirle daño? ¿Lo menospreciamos y lo ponemos en nuestra lista de los más buscados? ¿Cómo actuamos ante las personas que nos hacen ver nuestros errores? ¿O qué sientes tú cuando alguien actúa de esa manera para contigo cuando tú tratas de corregirlo? ¿Actúas con sabiduría? Fíjate, al necio no le gusta escuchar lo que hace mal, aunque haga muchas cosas mal. ¿Cuántos de ustedes saben que hacen muchas cosas mal? ¿Sí? Hermanos, si no hiciéramos muchas cosas mal, no se necesitaría la misericordia de Dios renovándose cada mañana. Por algo la Escritura claramente nos dice, tus misericordias son nuevas cada mañana, porque todos los días necesitamos esa misericordia que no nos paga conforme a nuestros pecados, que hacemos muchas cosas mal. Pero al necio
no le gusta la corrección, no le gusta escuchar lo que hace mal. Y uno de los peores errores, de los peores males que podemos cometer en nuestra vida es no escuchar la reprensión, no escuchar cuando alguien nos quiere corregir. Me recuerdan mucho a mi hijo, que cuando yo le quiero decir algo, empieza como loco a voltear la cabeza y dice, no. La cuestión está en que mi hijo tiene 1 año y medio y muchos ya tienen 30, 40, 50, 60. Pero actúan de la misma manera. Porque no les gusta escuchar lo que hacen mal. Y es uno de los peores males que nos vamos a enfrentar en la vida. Por eso ves a señoras peleándose en el tianguis. O a hombres agarrándose a golpes en los semáforos. O padres peleándose con sus hijos o esposos agarrándose del chongo. Es una necedad. ¿Por qué no mejor nos sentamos y tanto el que corrige como el que es corregido somos sabios y tomamos nuestra parte? Y hay bendición y edificación, crecimiento. Muchos creen que se vuelven indomables e importantes cuando hacen lo que quieren y que nadie los puede gobernar y piensan que eso es algo bonito. ¿Sabes qué hacen con los caballos indomables? ¿Sí sabes o no sabes? Los matan, porque terminan por ser un peligro, porque tarde o temprano ese caballo va a matar a alguien. Terminan perdiendo su vida a causa de su propia necedad. Y muchos se creen indomables y piensan que eso es bueno. A mí nadie me gobierna. Piensan que es importante lo que hacen cuando no reciben la corrección, sin escuchar a nadie. Pero la realidad, mis hermanos, es que cada vez que una persona rechaza la instrucción, cavan más hondo su propia tumba. Eso es lo que sucede cuando menospreciamos el consejo, la corrección, la reprensión. Agarramos y cada vez que nos quieren corregir y no escuchamos, lo que hacemos es darle un palazo a la tumba y sacar más arena. Y hacemos más hondo el hoyo donde nosotros vamos a caer. Y esa es una necedad. Abre tu libro en Proverbios 12:1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 12:1. Lo voy a leer en la Reina Valera y después quiero que lo lean juntamente conmigo en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sale? Dice así: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ahora quiero que lo lean conmigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Tan simple como eso, hermanos. Es tonto despreciar la corrección. ¿Por qué? Porque cuando la despreciamos, cavamos más hondo nuestra propia tumba. Nos ponemos tropiezo a nosotros mismos. Es como tropezarme con una piedra, regresar, agarrar la piedra y aventarla más adelante para volverme a tropezar con ella. Eso es lo que sucede cuando no aceptamos la corrección. Y vas tropezando y agarras la piedra y tú mismo la vuelves a poner hasta que te quiebres el dedo. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto. El rey Acab, uno de los peores reyes que tuvo Israel, idólatra a más no poder. Se dejaba manipular por su esposa y terminó adorando ídolos y matando a los profetas de Dios. Este rey Acab fue un hombre verdaderamente necio que no le gustaba escuchar lo que hacía mal. Y pasó lo que dice el proverbio que leímos en un inicio, Proverbios 9, 7 y 8.
Terminó por contestando con insultos, infligiendo sufrimiento y odiando a aquel profeta que le decía lo que estaba mal. En una ocasión iba a pelear contra Siria y le pidió al rey de Judá, Josafat, que lo apoyara contra esa guerra. Y fueron a consultar a los profetas, ahí en Primera de Reyes capítulo 22, pero había 400 profetas, pero ninguno era profeta de Dios. Y estos profetas le decían al rey Acab lo que quería escuchar. Y tenían al rey contento, aunque lo que escuchara fueran mentiras. A lo que Josafat, que era un hombre de Dios, le dice: ¿no hay algún profeta de Jehová entre el pueblo? Y fíjense lo que dice en el versículo 7 y 8. Y dijo Josafat, 1 Reyes 22, 7 y 8. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjense este necio. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo que le aborrezco. ¿Por qué? Porque me corrige. Le aborrezco porque siempre me está corrigiendo, siempre. Siempre me está corrigiendo, porque nunca me profetiza bien, por eso le aborrezco. Sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Bueno, dicho y hecho, llegó Micaías, le profetizó lo que no quería escuchar y lo mandó encarcelar al calabozo más profundo. Y por no escuchar, terminó muerto aquella guerra, el rey Acab. Lo mataron. Ven, es que así es el necio, no le gusta escuchar lo que está mal y cava su propia tumba. ¿Será sabio escuchar la corrección? Escucharla adecuadamente, hermanos. No nos pongamos en esa posición. Ahora, también tenemos que ser sabios al corregir a otros. Por un lado está que tú recibas la corrección y seas de un corazón dócil, pero por otro lado también tienes que ser sabio cuando corrijas a otros. La versión Palabra de Dios para Todos, Proverbios 9, del 7 al 8, dice así: el que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Bueno, si tú ya sabes, hermano, que alguien es necio, no te pongas a discutir sobre lo que está mal, porque solamente te ganará su odio. Y si te aferras a alguien que es necio, corregirlo, te va a terminar insultándote y despreciándote. Ahora, como hombres, me refiero a humanos, tanto hombres como mujeres, nos gusta tener siempre la razón, ¿sí o no? ¿O a cuántos de ustedes les gusta cometer errores y equivocarse? No, nos gusta tener la razón, esa es una realidad. Porque a tener la razón está bien. La cuestión está en que no siempre la vamos a tener. Y también tenemos que saber lidiar con eso. Pero bueno, como hombre nos gusta tener siempre la razón y usar esa razón para corregir a los que se encuentran en el error. La frase más famosa cuando tenemos la razón, ¿cuál es? Te lo dije. Esto es lo que nosotros usamos cuando nos jactamos de tener la razón. Yo te dije. Bueno, tienes que ser sabio al corregir a otros. Porque si le dices te lo dije a un necio, te va a odiar. Por eso en los matrimonios, cuando el esposo se equivoca y la mujer está así de, pero yo te dije, el esposo, más allá de ganarse la confianza para cuando se equivoque poder recibir un buen consejo, termina ocultándole las cosas a la esposa. Porque yo ni le voy a decir porque ya la veo aquí diciéndome, te lo dije. Bueno, mejor ora a Dios. Si sabes que tu esposo es de los que no aceptan la corrección o tu esposa, ora a Dios. Nos gusta usar la razón para corregir a los que se encuentran en el error, pero hermanos, escuchen algo.
tener la razón en algo nos hace también responsables de usarla con sabiduría. Porque si tú no la usas con sabiduría, queriendo corregir a otros, tú vas a ser corregido por Dios. Queriendo culpar a otros, te vuelves tú el culpable. Por eso, cuando nosotros tenemos la razón, hermano, tengamos cuidado antes de hablar, para hacerlo con sabiduría, porque también eres igualmente responsable al momento de que quieras corregir a otros. No la puedes usar como tú quieras. Debemos tener cuidado cuando buscamos corregir a otros, porque muchos problemas se han producido por querer corregir a nuestra manera. ¿Sí o no? Cuando queremos corregir a alguien y lo hacemos impulsivamente porque creemos que nosotros tenemos la razón, sin considerar la reacción que va a tener la otra persona, nos metemos en broncas. Por eso yo les he dicho muchas veces que yo, para acercarme a alguien, para corregirle algo, o es porque yo tengo la confianza de que va a ser dócil a la corrección, o es porque yo veo que eso ya puede causar un problema mayor. Si no es así, mejor me espero a que truenen las cosas o que vengan y pidan consejo. Porque a veces si yo doy un consejo y no les gusta, me odian. Si a veces, aunque lo pidan, te terminan odiando o insultando. Ahora imagínate, si lo hacemos deliberadamente, se producen problemas por querer corregir a nuestra manera sin considerar el consejo de la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro de esto, hermanos, lo tenemos cuando queremos, porque como cristianos creemos que somos los que merecemos comer el pan de la proposición, ¿sí o no? Somos los que podemos entrar en el lugar santísimo sin que caigamos fulminados. Y sí, puedes entrar, pero de alguna manera nos sentimos como los perfectos cuando se trata de una persona del mundo, de alguien que no conoce a Dios. Y el error más común que cometemos en este aspecto es cuando tratamos de corregir a los que no son creyentes. Algo que aprendí, hermanos, y que yo lo he compartido con algunos, principalmente mis familiares, es a no tratar como cristianos a los que no son cristianos. Porque muchas veces a los que no son cristianos, sean familiares cercanos, papás, hermanos, hijos incluso, o primos, o a los vecinos, queremos darles consejos de la palabra de Dios. Y pretendemos que entiendan el consejo de la palabra de Dios, y pretendemos que vivan y corrijan, porque simplemente les hablamos con la palabra de Dios. Hermano, no te desgastes. A un no creyente, a un no cristiano, no le hables como cristiano, te va a terminar odiando. Y a lo mejor te dice, no, sí. Y a tus espaldas te va a comenzar a tirar, este se cree bien santo. ¿Ya le hacemos un nicho o qué? ¿Por qué? Porque queremos, no, hermano, mira que aquí dice la Escritura que no tienes que echar mentiras. ¿Para qué le dijiste? Eso no está agradable delante de Dios. Mira, a un no creyente, ¿tú crees que le importa agradar a Dios? Eso viene después del nacimiento de nuevo, cuando nuestro corazón ya es de carne, cuando ya es sensible a la ley de Dios. Antes de eso hay un corazón de piedra. Tú puedes darle consejo moralista, dáselo. Y a veces les digo a las personas, tú le puedes dar un consejo de que no le pegue a su esposa, eso lo tiene que entender, es un consejo moral humano. Oye, es que no le pegues a tu esposa, le haces daño, te van a meter a la cárcel, o un día le vas a pegar y la vas a matar. Y eso te lo entienden perfectamente, pero no le digas, es que la palabra de Dios dice que tenemos que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No te va a entender nada y te va a terminar aborreciendo. Por eso muchos cristianos, sus familias alrededor no los quieren y no quieren pasar tiempo con ellos. Porque en cuanto llegan, lo primero que sacan es la palabra. Y a ver, no, y no, es que tú a tus hijos, tú tienes. Espérate, no corrijas al necio para que no te aborrezca. Corrige, reprende al necio y te va a provocar una mancha.
Te va a insultar, te va a infligir daño. ¿Sí alcanzamos a entender esto? Pues cuida, hermano, que cuando tú quieras corregir a alguien, puedas ver la condición espiritual en la que se encuentra esa persona. Sobre todo con los que no son nacidos de nuevo. Estoy diciendo que no le des consejo, dale consejo conforme a su nivel espiritual. Si está muerto espiritualmente, bueno, dale consejo de la palabra de Dios. No, ¿verdad? Tienes que darle consejo natural. A lo mejor metes la palabra de Dios en las cosas que son de la vida diaria. Pero no quieras corregir, porque dice la Escritura que las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no las puede entender. Por eso muchos cristianos los odian o los aborrecen. Porque son necios al momento de corregir a otros. Cuando la palabra de Dios claramente nos dice que tengamos cuidado. Lo mismo pasa cuando queremos corregir a los que sí están dentro de las iglesias, pero no son nacidos de nuevo. ¿Sí crees que haya personas que no sean nacidas de nuevo en la iglesia? Mira, voltea a ver a tu alrededor, en lo que yo tomo un traguito al café. Porque la edad en la iglesia no marca absolutamente nada. Mira, los hermanos de Jesús vivieron con él 30 años, bueno, era el más grande, ¿verdad, Jesús? Pero vivieron con él años y nunca le creyeron hasta que resucitó. Entonces, el venir a una iglesia y pasar tiempo aquí no significa nada. Si no hay una convicción personal de la salvación, del perdón de pecados, delante de Dios no hay nacimiento de nuevo. Y tú puedes querer tratarlo como cristiano o como cristiana y no, voy a ir a hablar con el hermano porque lo que hizo no está bien. Y así le pasó a una hermana que habían tenido un problema y después quiso resolver las cosas con la otra persona y en su mente ya estaba viéndose con la persona caminando por el campo agarrados de la mano y tomándose una coca con un pan. Y cuando fue a querer arreglar las cosas, la persona terminó insultándola y aborreciéndola más. Porque la otra persona pues no era nacida de nuevo. Pero servía en la iglesia. No, es que eso tampoco garantiza nada. ¿Sabías que los hijos de Aarón eran sacerdotes, verdad? Y fueron fulminados por ofrecer fuego extraño. No garantiza nada, hay que percibir, hermano. Y si no sabes la condición espiritual de una persona dentro de la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Pedir consejo. Oye, pastor, fíjate que tuve un problema con una persona. ¿Qué hago? Y el consejo se te da. Déjalo pasar, hermano, o háblalo con ella, o sabes que no pasa nada, no te lo va a entender, ahorita no está en posición de hacerlo. Pero no queramos corregir a los que son simpatizantes quizá, o incluso a los que son nacidos de nuevo, pero que son carnales espiritualmente, que son niños en Cristo, que son inmaduros en su fe, que son recién nacidos. Porque a veces queremos que los recién nacidos actúen como si fueran cristianos, apóstoles, no sé. Quieren que actuemos como Pablo, ¿verdad? No, también tienes que considerar la condición espiritual en ese aspecto. A lo mejor sí es nacido de nuevo, pero tiene poco en el Señor o le ha costado trabajo crecer espiritualmente. Por eso se crean enemistades en las iglesias, por la falta de sabiduría en la corrección de los unos para con los otros. Llegas y, hermano, quiero decirte algo. ¿Qué, hermano? ¿Qué pasó? Tú la otra vez me viste así, que empiezas así. Además, estás loco, yo ni te... ¿Viniste? Claro que ahora... Y empiezan los conflictos y es una de chismes y de... Hermano, sé sabio. Sé sabio, o sea. Sí me voy a entender, ¿verdad? Ahora es algo del día a día. Es algo del día a día. Proverbios 15:12, nueva traducción viviente. Los burlones odian ser corregidos. ¿Qué hace? Los necios odian ser corregidos.
No corrijas a los necios. Odian ser corregidos. Y si tú odias ser corregido, pues bueno, ya no puedo decir más. Es claro, ¿no? Por eso dice, se alejan de los sabios. ¿Sí conoces de esas personas que dicen, ay, con él no te juntes, se cree bien santo? Bueno, si tú ves una persona sabia, pégate, no te alejes. Es que nomás estoy ahí, me estoy diciendo lo que estoy mal. Bueno, si estás mal, pues corrígelo. Si realmente estás mal, corrige eso que estás haciendo mal. ¿Tú qué sabes? No seas necio, odia ser corregido. ¿Cuántos se acuerdan de aquel que le dio cuello a Juan el Bautista? Herodes. Era un necio de primera. Fíjate, Juan durante mucho tiempo predicando acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y lo exhorta acerca de su relación ilícita con la mujer de su hermano, de manera que terminó por darle cuello a Juan. Le cortó la cabeza, hermanos. Y dice la Escritura que con eso agravó su necedad, agravó su pecado. Había hecho muchas cosas malas y por matar a Juan, encarcelarlo y matarlo, se agravó todavía más su maldad. Porque los necios odian ser corregidos. Número 1, recibe la corrección. Si tú odias ser corregido, te estás comportando como un necio, como un burlón. Número 2, ten cuidado de no corregir a los necios, porque terminarás decapitado. Te van a insultar, te van a aborrecer. Es una realidad, hermanos, que siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas, siempre. Y siempre vamos a tener también la oportunidad de manifestar que no somos de este tipo de personas. Y es necesario ser sabios y procurar llevar a cabo el consejo de Dios para no actuar de manera impulsiva, ya sea al recibir la corrección o buscar corregir a otros. No seamos impulsivos. Hay un proverbio, esta es sabiduría humana, pero al final es verdad. Dice, si un hombre inteligente oye un proverbio, fíjate, si un hombre inteligente oye un proverbio, lo alaba y añade otro. Si lo oye un tonto, pone mala cara y no le presta atención. Es un proverbio de los deuterocanónicos, ¿eh? Ay, pastor, está leyendo los libros. Son históricos, hermano, no te preocupes. No es palabra inspirada, pero en ese proverbio hay sabiduría, en ese dicho. Si un hombre inteligente oye un proverbio, lo alaba, es decir, trata de ponerlo en práctica y luego busca más. Pero si lo oye un tonto, pone mala cara al proverbio y no le presta atención. ¿Qué están diciendo? Ay, no sé. Bueno, seamos sabios. Amén. Ahora, la Escritura nos dice, te dijeron, ya se acabó, no, espérense, falta, vamos a la mitad. Corrige al sabio y te amará, dice la Escritura en la parte B del versículo 8 de Proverbios 9. Corrige al sabio y te amará. Bueno, ahí viene lo bueno, porque la primera parte era la parte fea, ¿verdad? La que habla de los necios, de los burlones, de los peligrosos, los que te odian. Aquí dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, la Escritura nos asegura que si tenemos la actitud correcta ante la corrección, eso se verá reflejado en el beneficio que vamos a obtener, como lo que dice el versículo 12. Si eres sabio, para ti lo serás. Tú tienes ganancia. Si eres necio, tú también vas a pagar.
Bueno, la Escritura nos asegura de que si tenemos la actitud correcta, ante la corrección, sea al recibirla o sea al darla, se verá reflejado en el beneficio que vamos a obtener. Recibir la corrección, dice la Escritura, que nos añade sabiduría y al mismo tiempo nos da autoridad para después poder enseñar y corregir a otros. Es decir, hermano, que recibir la corrección nos hace madurar. No te hace madurar los años en la iglesia, ni leer la Biblia 10 veces en un año completa. Recibir la corrección es algo que suma de una manera potente a tu crecimiento y desarrollo espiritual, a tu madurez. Da al sabio, dice, y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Nos añade la corrección sabiduría y autoridad. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, en la Biblia lenguaje sencillo dice así: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo. ¿Verdad que no? Al menos que estés loco y seas masoquista. Pero dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. El castigo duele, la corrección pues le duele a la carne, es como si le echaras limón a un ostión. Se retuerce, pero es la carne y está bien. Mientras la carne se retuerce está bien, hermano, pero el espíritu se vivifica en el consejo de la palabra, en la corrección. Pero si aprendemos, dice, la lección que Dios nos quiere dar, escucha bien, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. ¿Cuántos quieren hacer esto? Bueno, seamos sabios, recibamos la corrección. Necesitamos aprender a ver la corrección como una bendición, más allá de verla como una pérdida de tiempo, incluso como un ataque. Muchos ven la corrección como un ataque. No, aprendamos a verla como una bendición. Una bendición que si aprendes la lección, te va a traer paz. Y te va a dar autoridad para que después tú puedas hacerle mucho bien a otras personas. Y eso es algo bueno. La corrección es parte de nuestro perfeccionamiento. No hay perfeccionamiento sin corrección. Es parte esencial de nuestro crecimiento. Sin corrección no hay crecimiento. No hay un crecimiento adecuado. Hay sabiduría, hermanos, en aceptar la corrección. Yo les voy a aconsejar que vuelvan a tocar el tema del aceptar la corrección que dio Iván. Fue el tema número 21, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por ahí está, no fue hace mucho tiempo, fue hace como 5 temas, para que complementen esta enseñanza también. Es sabio aceptar la corrección. La misma Escritura está puesta para corregirnos. Fíjate, la Escritura dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas que tienen que ver con nuestra corrección, con andar por el buen camino. La Escritura está puesta para corregirnos y dice ahí mismo que es para perfeccionarnos, para tener un buen comportamiento, para tener un comportamiento que honre a Dios y al mismo tiempo somos librados de errores mucho mayores. Para eso está puesta la Escritura. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan aquella ocasión en la que Pablo corrigió a Pedro? ¿Sí lo han leído? Ahí en Gálatas capítulo 2, léelo. Pedro estaba cometiendo un error gravísimo. Pablo se da cuenta de ese error y dice que lo reprende. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy.
Dice así: pero cuando Cefas, que es Pedro, fue a Antioquía, ¿qué hizo? Le reprendía en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Ahora, Pedro, si hubiera sido necio, hubiera odiado a Pablo. Si Pedro hubiera sido necio, hubiera difamado a Pablo. Era el apostolillo, ni siquiera, es más, ni siquiera estuvo con Jesús. Se cree apóstol, ¿cuál apóstol? Pero no, esa no fue la actitud de Pedro. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Le amó más. Le amó más. Después Pedro reconoce a Pablo y aprende a corregir su conducta, porque después de esto escribió sus 2 cartas. Y en una de ellas reconoce la sabiduría que Dios le dio a Pablo, y una sabiduría que él considera incluso como apóstol difícil de entender, es decir, revelaciones gruesas. Pero porque Pedro, era sabio, hermanos, y él aprendió a recibir la corrección. Lo mismo pasó con Pablo cuando tuvo una actitud equivocada y un poco complicada con Juan Marcos. Cuando Bernabé se lo quería llevar de regreso a visitar las iglesias y Pablo no quiso. No, ¿cómo crees que te lo vas a llevar si fue el que nos abandonó cuando estuvimos en el viaje? Y tuvo una actitud medio fea hacia Juan Marcos. Y ahí fue cuando hubo la división entre Pablo y Bernabé. Muchos dicen, no, es que era correcto. No es cierto, no era correcta la actitud de Pablo. De ningún modo, porque la disposición de Juan Marcos era evidente para volver a regresar con ellos. A tal grado que después Pablo lo entiende y reconoce que necesita a Juan Marcos en el ministerio, fíjate. Me es útil para el ministerio, dice. Tráemelo, le dice a Lucas, ¿no? A Timoteo, en su carta. Toma una actitud diferente y corrige. Y lo manda a llamar. Bueno, nosotros necesitamos ser de aquellos que aceptan la corrección, de aquellos que cambian lo que es deficiente, y no de aquellos que por la necedad del corazón se acarrean sufrimiento. No tenemos que hacer de esos. En Proverbios 19:25, en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: el tonto solo aprende a través del castigo. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Dice, el tonto solo aprende a través del castigo. El que es sabio, le basta con solo ser reprendido, sin llegar al castigo. El que no recibe la corrección, le espera castigo. El que la recibe y aprende, con eso le basta y se hace más sabio. El sabio, hermanos, manifiesta gratitud cuando lo corrigen, no odio, no difama, no insulta. Manifiesta gratitud cuando lo corrigen. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Ahora, hermanos, esta es la mejor respuesta que podemos dar a aquel que nos corrige: amarlo. Si alguien te corrige, ámalo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo está usando o la está usando a esa persona para librarte de muchos dolores. Ámalo. Es como aquel hijo que ama a sus padres por la instrucción, por el cuidado, la corrección que les da. Cuando alguien te corrige, hermano, si tú eres sabio, entonces tú lo vas a amar. No vas a estar hablando de él o de ella, y tampoco vas a andar enojado y lo vas a poner en tus listas de los más buscados, hasta recompensa ofreces. No, o sea, ámalo, lo está usando Dios o la está usando esa persona para librarte de muchos dolores. Porque bueno, Dios nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros no entendemos la palabra, envía a alguien.
principalmente en este púlpito y después entre los mismos hermanos. En Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36, Salomón escribe lo siguiente, lo leo en la Biblia, lenguaje sencillo. Quiero que lo abran. Proverbios 8, 32 al 36. Ya vamos a terminar, Te lo voy a decir en un idioma más entendible, no os preocupéis. Ya vamos a terminar. Proverbios 8, 32 al 36, Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: querido jovencito, escúchame bien. Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Este pasaje de Proverbios 8 es la personificación de la sabiduría. Es como la sabiduría hablando por sí misma. Querido jovencito, escúchame bien, dice, Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, ¿qué va a pasar? Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Los que me encuentran, dice, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. ¿Y cómo ofendemos a la sabiduría? Pues con la necedad, rechazándola. Odiarme, dice, es amar la muerte. Qué grueso, ¿no? Pero está claro, hermanos. Más claro ni el agua. El que es sabio, hermanos, sabe ser agradecido y reconoce la bendición que hay detrás de recibir el consejo y ama por eso. Ama. La respuesta es amor hacia la persona que lo corrige. Porque sabe que la sabiduría, que la corrección lo hace más sabio y entendido que lo que era antes. Es claro que entre más dispuestos estamos a aprender, más se nos permite hacerlo y Dios nos da más capacidad de seguir aprendiendo más. Pero aquel que cierra su corazón a la enseñanza o al consejo no sale del mismo lugar, no sale del mismo bache. Caerá por la falta de instrucción, por la falta de corrección. Por eso el Salmo 1 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra, a los que alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos que llegado el momento dan mucho fruto. No se quedan en el mismo lugar y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Porque son personas que han ganado sabiduría por mantener un corazón dócil a lo que han hecho mal. Algo que nos vamos a encontrar siempre. ¿Sí sabías que Dios te da todos los días oportunidades de ser más sabio? Todos los días nos da Dios oportunidades para ser corregidos y aprender de la corrección y cambiar. Hermanos, no todos son dóciles a la corrección. Es necesario discernir aún con los que están dentro de las iglesias. Tenemos que ser de los que son dóciles a la corrección y discernir para poder corregir también a otros, dentro y fuera de la iglesia. Corregir al necio nos va a traer problemas, nos trae amenazas, amargura, resentimiento en los corazones y terminan por aborrecernos. Aprender a corregir al que le interesa ser corregido, eso va a producir el amor. Por eso tenemos que discernir
para corregirlo, y cuando lo hagamos, hacerlo con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor y de respeto. Discernir para aprender a corregir al que le interesa ser corregido. Necesitamos la sabiduría en la corrección, hermanos. Amén. Pónganse de pie, termino con este texto. Proverbios 1, 23 al 33, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: hagan caso a mi corrección. Proverbios 1, 23 al 33, Palabra de Dios para Todos. Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Le ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados. Cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen y la desgracia los agarre como un torbellino, entonces me llamarán, pero yo no responderé. Me buscarán al amanecer, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento y se negaron a respetar al Señor. Así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedarán hartos de sus propias maquinaciones. Los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Contraste, hermanos, entre los que reciben la corrección y son sabios, y los que rechazan la corrección, evidenciando su necedad. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y tu presencia. Danos un corazón, Señor, entendido para guardar todas estas cosas en nuestros corazones y poder llevarlas a la práctica, que no olvidemos nada de lo que tú nos has advertido a través de tu palabra, y que seamos personas dóciles para recibir la corrección, pero también dóciles para corregir a otros, entendidos, sensibles, para que la sabiduría y la corrección estén de la mano en nuestros corazones. Queremos crecer, madurar, y para eso necesitamos seguir tus consejos. Que cada día que nos enfrentemos a circunstancias como estas, sepamos dar respuestas, Señor. Que cada día que tengamos que ser corregidos en algo que hicimos mal, aceptemos la corrección. Pero también que cada día que nos enfrentemos a la posibilidad o a la oportunidad de corregir a otros, consideremos la sabiduría para no hacerlo impulsivamente, para no hacerlo de una manera insensata, con un corazón apartado de tus razones. Queremos hacerlo bien, Señor, con mansedumbre, respeto, con amor, considerando si la persona tiene lo que se necesita para recibir la corrección. Y sobre todas las cosas, enséñanos a orar. Orar por nosotros mismos y orar los unos por los otros, para que ninguna falla, ninguna falta, incluso ningún pecado, divida nuestro corazón, de nuestros hermanos hacia con nosotros, de con nosotros hacia nuestros hermanos, en esta iglesia y en ninguna otra. Ayúdanos, Señor, guarda nuestro corazón, ayúdanos a guardar nuestros pensamientos y a orar siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Recibe toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén.
y amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga y llevemos esta palabra en nuestros corazones, pero sobre todo pongámosla en práctica. Amén. Hermanos, les voy